Número 10. Verne Troyer. Verne Troyer ha pasado a la historia como una de las caras más conocidas de la saga Austin Powers. Sus 81 centímetros de altura, debido al enanismo acondroplástico con el que nació, le dieron la oportunidad de interpretar a Mini-Yo, el clon de Doctor Maligno, el papel que le llevó a lo más alto, y también a lo más bajo. Con su agitada vida de estrella, llegaron el alcoholismo y la depresión. Acudió a rehabilitación varias veces, pero tras un matrimonio fallido y la filtración de un vídeo pornográfico con su exnovia, no consiguió superar su adicción. Durante los últimos años, se dedicó a aparecer en varios realities de televisión y a su faceta como youtuber. Su canal alcanzó los 600.000 suscriptores. En él mostraba su día a día, sus adquisiciones, viajes e incluso elaboraba sus platos favoritos. Sin embargo, su estilo de vida le pasó factura. A principios de abril fue ingresado en el hospital tras un intento de suicidio por intoxicación alcohólica y murió días después. Número 9. Pamela Gidley. Pamela Gidley llevaba trabajando varios años como actriz, pero no alcanzó la fama hasta que apareció en la precuela de Twin Peaks. El cineasta David Lynch vio algo en ella y movió cielo y tierra para que interpretara a Teresa Banks, un papel que se convirtió en el más significativo de su carrera. Durante los años siguientes obtuvo algunos papeles de relevancia. Entre ellos interpretó a la antropóloga forense Terry Miller en la serie CSI y a la madre del protagonista en la película El pequeño vampiro. Sin embargo, su actividad artística cayó en picado con el paso del tiempo. Falleció a mitad de abril con 52 años, tras más de una década retirada del cine. Encontraron su cuerpo en su casa de Seabrook, New Hampshire. Su familia comunicó la noticia a los medios días después de su fallecimiento, algo que los fans consideran sospechoso. La causa de la muerte se desconoce y todavía está siendo investigada por la policía local. Número 8. Eddie Clark. Apodado como Fast Eddie, Eddie Clark es considerado uno de los grandes guitarristas de la época dorada del heavy metal. Fue uno de los miembros originales de Motorhead junto a Lemmy Kilmister y Phil Taylor. Aprendió a tocar la guitarra desde muy pequeño y cuando llegó a la adolescencia ya tenía experiencia tocando en locales. Pero no fue en ninguno de estos donde más tarde conoció a los miembros del grupo, sino mientras arreglaba una casa flotante. El grupo alcanzó un gran éxito y Eddie contribuyó a crear las canciones más famosas del grupo. Pero tras 6 discos, las discusiones con Lemmy eran cada vez más frecuentes, debido a sus diferencias personales. Eddie abandonó a la banda en el 82 y fundó el grupo Fastway, pero nunca dejó de ser conocido como el guitarrista de Motorhead. Tras la muerte de sus 2 compañeros en 2015, era el último superviviente de la formación original. Desgraciadamente, Eddie fue ingresado por una neumonía a principios de año y murió en enero. Sus fans no olvidarán sus impresionantes riffs de guitarra que marcaron la historia del heavy. Número 7. Bruno Sammartino. Bruno Sammartino se mudó a Pittsburgh desde Italia tras la Segunda Guerra Mundial. Su débil estado por las enfermedades de la guerra lo convirtieron en el objetivo de los matones del barrio. Decidió defenderse y enfocar su rabia hacia el deporte. El levantamiento de pesas hizo que años más tarde Sammartino se posicionase como uno de los grandes de la lucha libre mucho antes de que se confirmara que los combates estaban guionizados y coreografiados. Entre sus 2 reinados como campeón de peso pesado, ostentó el récord durante 4.040 días, más de 11 años. Hasta ahora nadie ha conseguido igualar su marca, ni siquiera Hulk Hogan, cuyo reinado duró 2.185 días. A finales de los 80 se retiró tras 30 años de carrera, y Arnold Schwarzenegger introdujo su nombre en el Salón de la Fama de la Lucha Libre en 2013. Curiosamente, el cantante Bruno Mars debe su nombre artístico a esta figura de la lucha libre, ya que su padre era un gran fan del italiano. Finalmente, Sammartino murió el pasado abril debido a una enfermedad cardíaca que arrastró los últimos años de su vida. Número 6. Jerry Van Dyke. Jerry Van Dyke tardó décadas en separarse de la sombra de su hermano, Dick Van Dyke, eternamente conocido por interpretar al desollinador amigo de Mary Poppins. Su vena artística comenzó en el instituto, en el que actuaba como cómico. El siguiente paso fue formar parte de Tops in Blue, un grupo de bailarines y cantantes que actuaban para los miembros de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Pero Van Dyke aspiraba a algo más y siguió luchando por su sueño. El éxito le llegó tarde, pero por fin dejó atrás a su hermano. Todo ocurrió gracias a la serie de televisión Coach, en la que interpretaba al asistente del protagonista. Por este papel secundario recibió 4 nominaciones al Emmy como mejor actor de reparto. En 1991 sufrió una terrible pérdida.
Su hija Kelly Jean se suicidó, pero esto no le impidió continuar su carrera como secundario. Un accidente de tráfico hace 2 años deterioró su salud y al final murió en enero a causa de una insuficiencia cardíaca, una gran pérdida para el mundo de la comedia y del cine. Número 5. Reggie Cassie. Los compañeros y la familia de Reggie Cassie le describían como un hombre amable, generoso y de gran talento. Un talento que le dio la oportunidad de obtener numerosos papeles y una gran trayectoria como secundario. Pasó su infancia en una granja en el oeste de Alemania. Fue allí donde despertó su pasión por el mundo de la actuación después de ver el musical Guys and Dolls. Su familia volvió a Estados Unidos y finalmente consiguió estudiar teatro en la universidad a pesar de ser una época difícil. Se abrió paso a través de pequeños papeles en el cine y la pequeña pantalla. Con el tiempo se convirtió en uno de esos actores que todo el mundo reconoce, aunque no sean capaces de recordar su nombre. Tras años de carrera, interpretó a personajes principales en series como Oz y The Wire. Sin embargo, fue su papel como Freddy, el dueño del restaurante de costillas a la barbacoa en la famosa serie House of Cards, el que le permitió ganar un Emmy. Desafortunadamente, el pasado mes de febrero, el cáncer de pulmón que padecía desde hacía tiempo le ganó la batalla. Número 4. John Mahoney. John Mahoney es otro eterno secundario que todo el mundo conoce, sobre todo desde su mítico personaje en la serie Frasier. Durante 11 temporadas fue Martin Crane, el padre de Niles Crane, interpretado por Kelsey Grammer. Mahoney dejó su Inglaterra natal para estudiar inglés en Illinois. Llegó a ejercer como profesor y luego se convirtió en editor de revistas médicas, pero su trabajo no le motivaba lo suficiente. Fue a los 40 años cuando decidió dedicarse al teatro. El actor John Malkovich le instó a unirse a la compañía de teatro Steppenwolf, lo que le abrió las puertas al mundo de la interpretación, tanto en películas como en series. Incluso participó en Los Simpson, volviendo a ser el padre de Grammer, ya que prestó su voz al padre del actor secundario Bob, personaje doblado por Grammer. En 2014, a Mahoney le diagnosticaron un cáncer de garganta. Su enfermedad se complicó de nuevo a principios de año. Y en febrero, los fans de Mahoney recibieron la triste noticia de su fallecimiento. Número 3. R. Lee Ermey. Exmarine de Estados Unidos, R. Lee Ermey estudió arte dramático tras combatir en la guerra de Vietnam y servir al ejército durante 11 años. Cuando apareció como piloto de helicóptero en Apocalypse Now, nadie se imaginaba que se convertiría en una de las caras más famosas del cine, como el terrible y mal hablado sargento Hartman en La chaqueta metálica. El director Stanley Kubrick le contrató como asesor militar, pero tras verle dar órdenes en el set de rodaje y soltar improperios, le ofreció el papel de su vida. Además, le permitió cambiar el guión e improvisar. Su interpretación sublime le hizo optar a un Globo de Oro. Apareció en películas como Seven o Living Las Vegas y prestó su voz a Sarge, el soldado verde de plástico en Toy Story. Hace unos años se retiró de la gran pantalla. R. Lee padecía una neumonía, la cual se agravó y finalmente le provocó la muerte a los 74 años. Número 2. Stephen Hawking. Una de las mentes más prodigiosas que se conocen hasta el momento es la del físico teórico y cosmólogo Stephen Hawking, aunque su potencial no salió a la luz desde el principio. Cuando tenía 9 años llegó a sacar las peores notas de la clase, pero su entorno sabía que en el fondo era el más inteligente. Como Einstein, tenía un coeficiente intelectual de 160. Al contrario que otros genios, Stephen se integró con sus compañeros en la universidad y era famoso por su sentido del humor. Incluso fue nombrado timonel del Club de Remo de Oxford. Su vida pareció truncarse cuando le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, a los 22 años, y le dieron 2 de vida. Pero no se rindió. Se convirtió en uno de los grandes de la ciencia y aportó varias teorías que cambiaron por completo la visión del universo. Con el paso del tiempo, su cuerpo se había deteriorado y paralizado, pudiendo comunicarse solamente a través de un generador de voz. Algo que no le impidió avanzar y ser una gran personalidad del mundo científico. Esos 2 años finalmente fueron décadas. Stephen Hawking murió el pasado marzo a los 76 años. Número 1. Avicii. Bajo su seudónimo Avicii, Tim Berling se convirtió en una de las mayores estrellas de la música electrónica. Su nombre artístico ya dejaba ver la superficie de su pesadilla interna. Avicii, con una sola I al final, es el nivel más bajo del reino Naraka, el infierno budista. Tim solo tuvo que añadir una I para hacerlo su marca personal. Así fue como comenzó todo. Según su familia,
Era un chico tierno que amaba a sus seguidores, pero intentaba evitar los focos y la fama. Sin embargo, posicionarse entre los grandes de la música electrónica tenía un precio. Un ritmo de vida frenético lleno de viajes y fiestas que le condujo a abusar del alcohol y de las bebidas energéticas, lo que le provocó una pancreatitis aguda. Decidió buscar un equilibrio entre su vida y su trabajo, pero finalmente en 2016 anunció una pausa en su carrera. El director Levan Sikurisvili realizó un documental sobre Tim. En él quería mostrar al mundo la dificultad de ser una celebridad y el delicado estado de salud del DJ. A finales de abril, el cuerpo de Tim Berlin fue encontrado en una habitación de hotel en la capital de Omán. Los medios revelaron que había decidido poner fin a su vida con los cristales rotos de una botella. Una noticia que dejó a todos sus fans completamente devastados.